el dato, el número. 34, licenciado. Bueno, vamos a iniciar la cátedra hoy hablando de lo que es el monismo jurídico y lo que es el pluralismo jurídico. Aquí tenemos el derecho consuetudinario, derecho a la jurisdicción estatal y derecho a su dignidad como pueblo. Vamos a tratar de desarrollar por lo menos la mitad de este tema. Y el próximo viernes finalizamos el módulo 5 para entrar el próximo miércoles de hoy en 8 a lo que es el módulo 6 y el viernes también módulo 6 para que ustedes entonces inicien sus exámenes ya el día 18, lunes 18 de mayo. Bueno, vamos a iniciar la cátedra hablando de lo que es el monismo jurídico. Para que se nos facilite, yo les voy a explicar y después vamos a darle lectura a parte de esta temática. Miren, el monismo jurídico lo podemos ubicar, para comprender mejor, lo podemos ubicar con el pluralismo jurídico. Monismo 1, pluralismo jurídico son varios. ¿Varios qué? ¿Monismo qué? Bueno, el monismo jurídico radica fundamentalmente en la organización que tiene el Estado para poder crear y establecer normas plenamente establecidas, que se establecen. En un Estado como el nuestro, que es un Estado republicano, te dice que es republicano porque tiene los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y el judicial. Y el monismo jurídico radica fundamentalmente en ese ordenamiento que crea únicamente el Estado a través del Congreso de la República. Ese ordenamiento jurídico creado por el Congreso de la República es lo que se establece y es lo que regula la normativa, principalmente constitucional, dentro del monismo jurídico. Monismo jurídico 1. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio de legalidad, Guatemala tiene un ordenamiento jurídico único, de acuerdo al principio de legalidad, único, que no se deben de contradecir las normas creadas o reguladas fundamentalmente en la Constitución. Y eso lo hace ser único, con un solamente ordenamiento. Guatemala, ¿qué sistema de gobierno tenemos? Es un gobierno republicano. ¿Y por qué republicano? Porque tenemos los tres organismos del Estado. ¿Y qué ordenamiento jurídico tenemos? El monismo jurídico, de acuerdo al principio de legalidad, que es el Estado que a través del Congreso de la República ha creado ese monismo eminentemente jurídico. ¿Me explico? Para comprender entonces, pongámonos a la par de lo que es el pluralismo. Ahorita ustedes van a comprender bien esto. El pluralismo jurídico radica fundamentalmente que dentro de un espacio geopolítico
existe la participación de varios órganos estatales. Existen otros órganos de carácter jurídico y por eso se le llama pluralismo jurídico. Cualquiera me puede decir, si yo acabo de mencionar que Guatemala tiene un sistema de monismo jurídico, ¿dónde, cómo y cuándo vamos a ubicar lo que es el derecho consuetudinario con la aplicación de los grupos étnicos? No nos olvidemos que desde la época de la colonización, estos grupos tribales, estos grupos étnicos han tenido sus propias costumbres y doctrinariamente hablando su derecho consuetudinario, que aún lo siguen manteniendo. Y aún el Estado de Guatemala constitucionalmente tiene ese reconocimiento. Pero eso no significa que haya pluralismo jurídico. No puede, podríamos hablar de una dualidad jurídica cuando, por ejemplo, tenemos la participación del convenio 169 en Guatemala. Pero lo importante acá es, de acuerdo a la teoría y la filosofía de lo que estamos platicando, hay autores que hablan que realmente en Guatemala existe una, perdón, una subordinación del ordenamiento jurídico interno sobre el derecho consuetudinario. Pero esa es una interpretación que hacen estudiosos de la materia. Si nosotros haríamos la consulta a la Corte de Constitucionalidad, que cómo podríamos hacer esta interpretación en cuanto al pluralismo jurídico, Guillermo Cabanelas es categórico si nos dice que hay pluralismo jurídico cuando existe la participación de varios órganos jurídicamente dentro de un espacio geográfico. Entonces, el ordenamiento jurídico guatemalteco, principalmente constitucionalmente, aquí se declaran aquellas leyes ipso facto, en el sentido que no se le dan valor probatorio o son nulas, ipso iure de pleno derecho, porque entran en contradicción con la Constitución. De acuerdo a la temática que vamos a ver entonces, se debe analizar desde un punto de vista que no haya sesgo en cuanto a la interpretación del derecho consuetudinario con el derecho interno. Pero eso ahí no hay pluralismo jurídico. Y se debe de analizar esa interpretación en una forma pacífica, en una forma que debe de existir armonía dentro de las mismas normas establecidas tanto en el derecho consuetudinario como en el derecho interno nuestro. Con esa explicación ustedes ya se han formado una idea muy generalizada que es lo que vamos a estudiar. Es lo que nos dicen los monistas jurídicos, los escritores, las personas que conocen de lo que es el monismo jurídico. Ellos defienden la idea de que existe y debe existir solo un sistema jurídico centralizado y jerarquizado por cada estado o nación. Guatemala, quienes defienden esta perspectiva teórica, por tanto, están convencidos de que en cada estado debe existir, bueno, y generalmente existe, un soberano único e indivisible. La norma jurídica única en un estado.
El monismo jurídico entonces afirma que el derecho es únicamente aquello producido por un órgano competente y respaldado por el uso de la fuerza legítima del Estado. ¿Y cuál es esa fuerza que respalda el Estado? El Congreso de la República para la creación del ordenamiento jurídico. Ahora bien, el pluralismo jurídico implica la relativización de la carrera jurídica, de la certeza jurídica, perdón, debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona. La globalización ha abierto espacios para que dentro de nuestro propio sistema jurídico interno pueda haber pluralismo jurídico como aspecto filosófico que contrae, que trae la globalización. Pero eso implica ciertamente que el Estado pierda tenga tienda a perder cierto poder, porque el Estado tiene la centralización del monismo jurídico y la globalización le quiere meter el pluralismo jurídico con otras instituciones de ordenamiento jurídico. Entonces, el pluralismo jurídico implica la relativización de la certeza jurídica debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona geográfica. Toda sociedad convive gracias a las normas sociales. Y esas normas sociales tenemos las normas morales, religiosas, usos consuetudinarios, costumbres y aspectos jurídicos que en su conjunto logran mantener el orden social entre sus miembros. O sea que la convivencia en paz y armonía se logra por el conjunto de las citadas normas sociales. Y por supuesto, en una sociedad organizada políticamente con un ordenamiento jurídico escrito como el nuestro, que son, en primer orden, las normas jurídicas creadas por el Estado, surgiendo así entonces o como consecuencia el monismo jurídico. Este monismo jurídico está sustentado en el significado de nación, que representa un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión. Por lo tanto, al ser una sociedad homogénea, con un solo sistema jurídico, significa que en un Estado no puede darse la existencia de varios sistemas, lo que permite la centralización de la producción del derecho y del poder político, lo que es el monismo jurídico. Con un sistema monista únicamente se acepta la norma creada por el Estado a través del procedimiento legal establecido, que debe ser escrito y de aplicación general. Por ejemplo, en la última clase que vimos hablábamos de la iniciativa de ley, que por medio de ella nosotros planteamos al Congreso de la República para la creación de un ordenamiento jurídico de la norma. El artículo 140 de nuestra Constitución preceptúa que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. ¿Cuál es el sistema de gobierno en Guatemala? Republicano, democrático y representativo. ¿Y por qué es republicano? Porque tiene los tres poderes del Estado. Y como se expuso con anterioridad, corresponde únicamente al Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República,
la creación de la ley, por lo que únicamente se aceptan las normas producidas por el Estado, mediante los procedimientos y mecanismos que se indique constitucionalmente. Y por lo tanto, todo derecho o norma que surjan del Estado obligan a los ciudadanos a obedecerlas. ¿Y quienes tienen esa iniciativa de ley? Lo vimos en la clase anterior. Existe el compromiso en los acuerdos de paz de promover una reforma a la Constitución en donde se reconozca que somos un país en donde existen varias culturas, indiscutiblemente, idiomas, grupos étnicos, y además del sistema jurídico oficial, coexisten el sistema jurídico consuetudinario en las comunidades indígenas, que ha sido el encargado de mantener el orden y resolver las controversias y conflictos surgidos en las diferentes comunidades. A esta situación se debe reflexionar. Todo ello se debe reflexionar porque cualquiera podrá decir, si tenemos el derecho consuetudinario, tenemos la costumbre, tenemos nuestro ordenamiento jurídico interno, entonces aquí hay pluralismo jurídico. Por eso se debe hacer una interpretación lógica jurídica y que no perjudique armónicamente la aplicación de estos dos sistemas. Existe el jurídico consuetudinario de las comunidades indígenas que ha sido encargado de mantener el orden y resolver las controversias y conflictos surgidos en las diferentes comunidades. A esta situación se debe reflexionar y considerar que en esta época en que se está promoviendo a nivel internacional una globalización económica, comercial y jurídica, donde el derecho internacional se está erigiendo como una rama del derecho con el suficiente prestigio que está sobrepasando las fronteras de la soberanía de los estados, quitando parte del monopolio estatal de la creación de la ley, lo que debilita el monismo jurídico frente a dicho derecho internacional y por ende fortalece las reclamaciones de las comunidades indígenas al reconocimiento de sus sistemas jurídicos, fortaleciendo entonces el pluralismo jurídico. En el artículo 66 de la Constitución, que yo tengo a la mano, nos habla de la protección y de los grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de descendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve la forma de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idioma y dialectos. Esto tiene relación con el artículo 58, identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Si nos preguntáramos entonces constitucionalmente al Congreso de la República, que el Congreso de la República está un poco mal jurídicamente hablando, porque todas sus dudas se las presente, las pide a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es una institución que resuelve todos sus actos, son políticos, el 95-99%. Y va a decir de que hagamos una interpretación lógica de acuerdo al principio de legalidad y de acuerdo al derecho consuetudinario desde el momento preciso de la venida de los colonizadores.
Los grupos étnicos se han mantenido con su derecho consuetudinario y el Estado de Guatemala con su derecho interno, el monismo jurídico. Debe de respetarse la aplicación del monismo jurídico y la aplicación del derecho consuetudinario en una forma pacífica, en donde no haya sesgo en cuanto a su aplicación, sino que debe de darse una forma saludable, armoniosa, en cuanto a cada uno de ellos, en donde realmente a través del derecho consuetudinario, pues le ha venido a resolver gran carga de trabajo al Ministerio Público, si lo miramos de ese punto de vista. Pero aquí estamos hablando de la interpretación del monismo jurídico y del pluralismo. Ahora bien, el monismo jurídico fue articulado de manera paradigmática por la teoría contractualista de los autores Hobbes, Locke, así como por el positivismo de Hans Kelsen, quienes compartían la idea de que los estados se organizan bajo un supuesto del monopolio estatal con atribución de gobernar, de dar normas y de administrar. Estos grandes investigadores, sociólogos, dan una explicación bastante satisfactoria por la creación de los estados. Y es lógico que un estado no se va a comprometer y no se va a polemizar en sí mismo, creando otras instituciones que nos den un pluralismo jurídico, porque el pluralismo jurídico radica fundamentalmente en varios sistemas jurídicos que se aplican en un mismo espacio geográfico. Y al Estado no le conviene eso. Y eso es lo que quiere meter la globalización. Por lo tanto, el monismo jurídico debe de analizarse y saberse aplicar. Ahora le entramos a lo que es el pluralismo jurídico. Ya con la explicación nosotros ya sabemos de qué es lo que estamos hablando. El pluralismo jurídico es el contenido de aquellas normas establecidas en las constituciones mediante las cuales se ligan los diversos sistemas normativos. Bueno, en una constitución se puede establecer a ciertas reformas en donde se debe de reconocer el derecho consuetudinario, la costumbre como ley del derecho, como fuente del derecho, como participante en el sistema jurídico guatemalteco dentro del pluralismo jurídico. Pero eso no está, porque la filosofía de los estados es crear su propio orden interno para poderse autogobernar. El pluralismo jurídico queda pues descartado de plano. Es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas, como dice Kelsen. El ordenamiento, como es bien conocido, tiene una forma piramidal. A los grupos étnicos guatemaltecos durante el proceso de colonización se les desplazó su sistema jurídico consuetudinario, conjuntamente con su administración y autoridades locales, obligándolos a usar sus normas basadas en la costumbre, casi en forma clandestina. Pero esto de obligando a usar sus normas esa obligación fue autoobligación, porque lo que querían los colonizadores era que se diera el genocidio cultural, que desapareciera. Entonces, obligándose a sí mismo a usar sus normas basadas en la costumbre, casi en forma clandestina, por lo mismo, porque no querían ellos que los colonizadores se dieran cuenta que ellos continuaban con sus prácticas.
En espacios, se daban esos actos clandestinos en espacios limitados y conocimiento de casos menores y determinadas áreas. Situación que se mantiene en la actualidad, por lo que su derecho consuetudinario, doctrinariamente hablando, se ha mantenido en una situación política subordinada al monismo jurídico, aunque en la actualidad se ha perdido el temor y su sistema jurídico está saliendo a luz. Me explico. Este autor habla de una subordinación del derecho interno sobre el derecho consuetudinario. Pero acá tenemos el principio de legalidad, que son nulas ipso iure aquellas normas que entran en contraposición con la norma establecida en la Constitución. Entonces no puede aplicarse, no puede decirse que haya una subordinación. No puede decirse que existan paralelamente, tampoco. Se debe de interpretar en una forma muy saludable, una forma muy pacífica, en una forma armoniosa, que haya armonía en cuanto a la aplicación del derecho consuetudinario y el derecho interno. Bueno, el problema jurídico, entonces, es aquel sistema que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. ¿Qué es? Yo les puedo poner en el examen. Sistema de jurídico que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un espacio geopolítico. Les puedo poner el dualismo jurídico, monismo jurídico, pluralismo jurídico, sistema republicano. Los que están presentes saben de qué es lo que estamos hablando. Cabanelas en su diccionario de derecho usual expresa que el pluralismo jurídico es la afirmación de la existencia de múltiples órganos de derecho antagónicos y equivalentes dentro del sistema jurídico general. Es que dentro de nuestro sistema no se puede crear a la par o paralelamente otro órgano de creación de leyes. Sí, por eso es el monismo jurídico en cuanto a la interpretación, basado fundamentalmente en que la creación de la norma es el legislativo, a través de las instituciones que tienen la iniciativa de ley. ¿Y cuáles son esas instituciones? Bueno, ven qué interesante. Guatemala es susceptible. Guatemala es susceptible de un pluralismo legal, ya que debido al proceso de conquista y colonización, se impuso por los españoles un nuevo sistema jurídico que desplazó al derecho consuetudinario, basado en la costumbre, pero este desplazamiento fue ficticio, porque las comunidades han continuado resolviendo sus controversias por medio de su sistema jurídico, lo que ha sucedido desde 1524 hasta la actualidad. Como se expuso con anterioridad en Guatemala, no existe un solo pueblo, no existe una sola cultura, no existe un único idioma, una sola religión. Al contrario, Guatemala es pluricultural, es multilingüe y multiétnico, por lo que la coexistencia del derecho oficial con el consuetudinario o el indígena practicado por las comunidades indígenas puede darse. Lo justifica también el hecho de que el más del 50% de la población es indígena. Aquí tenemos algo entre, entre paréntesis que se habla. Guatemala dice, es susceptible. ¿En qué radica la susceptibilidad? En derecho significa la probabilidad que algo suceda.
Está vinculado a aquello capaz de ser modificado o de recibir impresión por algo o alguien. Y también puede clasificar a una persona que sufre cambios de sentimientos con facilidad, que es frágil emocionalmente y se dice que es sensible, demasiado delicada. Nos da a entender que este aspecto susceptible es de la Constitución, que puede existir la posibilidad de una reforma constitucional. Los países han reconocido constitucionalmente la existencia de los derechos de los pueblos indígenas y su derecho consuetudinario como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, iniciando procesos de coordinación y compatibilización entre ambos sistemas. En Guatemala, los sectores indígenas, dentro de sus reivindicaciones, están reclamando su derecho a su sistema jurídico constitucionario, un sistema en que constitucionalmente únicamente el Estado es creador de la ley y que nadie puede ser juzgado por tribunales que no sean creados legalmente y que no se impondrán penas que no estén preestablecidas. Pese a este principio de legalidad, los sectores indígenas con una población que supera los otros tres poblados existentes, mayas, garífonas, quichés, mestizos, han mantenido su convivencia y regulado sus relaciones con su derecho consuetudinario y con sus autoridades. Que es muy importante. Entonces, yo considero que los sectores sociales deben consensuar sin prejuicio, con madurez y con propuesta de nación, el reconocimiento del problema jurídico político, convencidos constitucionalmente que ha sido una deuda histórica. Sería una lástima perder la oportunidad de reformar y fortalecer la institucionalidad judicial, por lo que más sensato es postergar la discusión sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Es, miren, yo creo que les llegó a ustedes un trabajo de investigación que realicé en la dirección de investigación de la facultad, donde se habla de lo que es el pluralismo jurídico, en donde los grupos tribales, los grupos étnicos, querían participar en esas mesas de diálogo con respecto al pluralismo jurídico, pero ellos andaban buscando el reconocimiento para poder participar. Al darse cuenta los indígenas que en el artículo 66 de la Constitución está regulado ese reconocimiento. No era necesario que anduvieran peleando para que se les reconociera. Lo que hicieron entonces fue retirarse porque existía ese reconocimiento, pero no el reconocimiento del pluralismo, no, el reconocimiento de su identidad, de su participación política, no como un sistema, sino como un derecho constitucional que se ha venido aplicando y que se ha venido respetando. Bueno, entonces ya tenemos claro que tenemos como 4 preguntas de examen muy interesantes. Republicano, democrático, representativo, pluralismo jurídico, comunismo jurídico. Bueno, ahora bien, vamos a ir ya, vamos media hora. Bueno, vamos a ir aterrizando. Pues miren, democracia y pueblos indígenas. Miren, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno en donde la sociedad prácticamente no está coartada.
La única coartación que tiene es hasta donde el derecho le permite actuar. En un sistema democrático como el nuestro, podemos elegir a quien se nos da la gana. Bueno, malo, feo, simpático, rico, pobre, pelón, chaparro, chino, lo que sea. Para eso nos estamos preparando, para estas próximas elecciones, por quién vamos a votar. Que ya es demasiada demagogia. Ya es demasiado lo que el pueblo ha permitido en estos grandes actos de corrupción. Ya los conocemos quiénes son. Busquemos entonces nuevos espacios, nuevas caras, para que este pueblo cambie. Entonces la democracia es un sistema de gobierno en donde nos permite libremente nuestra participación. En Cuba, en Cuba están coartados los derechos. En otros países, en Venezuela, ahí no hay democracia. Se habla del socialismo del siglo XXI. Eso es lo peor que puede haber, una copia del socialismo de Alemania, que no lo pudieron trabajar. Como consecuencia, la democracia, esta palabra procede del griego. Demos, que es pueblo, gratos, poder o autoridad. Significa el predominio popular en el Estado. Como dijo John F. Kennedy, la democracia, dijo, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es en el Estado. Significa predominio popular en el Estado. El gobierno del pueblo es el gobierno del pueblo para el pueblo, para el pueblo, para es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué vamos a poner? Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahí lo vamos a analizar despacio. Bueno, o al menos a través de sus representantes legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía popular en ellos delegada. En otras palabras, significa que en un Estado democrático, la sociedad a través de el voto popular, a través del sufragio, elige en una forma indirecta a las personas que van a gobernar. La democracia se concibe como una forma de Estado dentro de la cual la sociedad entera participa o puede participar no solamente en la organización del poder público, sino también en su ejercicio. Por eso decimos que hay dos formas de democracia. Se le denomina directa cuando nosotros acudimos a las urnas a elegir por medio del sufragio a nuestras autoridades. Y una democracia representativa es cuando a través de un documento se le da una representación para que esta persona nos represente en determinados actos políticos de la vida. Otro puede ser del sufragio. Se denomina directa cuando todos los ciudadanos concurren a las asambleas, lo cual únicamente resulta posible ya en pequeñas colectividades. Representativa cuando los ciudadanos imposibilitados por su número o ocupaciones para ejercer el modo efectivo e inmediato el poder designan a sus representantes. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas clases de democracia conocemos de acuerdo a nuestro estudio? Bueno, puede ser una democracia directa, una democracia representativa. Para establecer si existe pleno funcionamiento de una democracia,
se describen las causas legales que aplica el derecho indígena dentro de la legislación guatemalteca. Bueno, que les mencionaba anteriormente. Para establecer si existe pleno funcionamiento de una democracia, se describen las causas legales que aplica el derecho indígena dentro de la legislación guatemalteca. El voto de las comunidades indígenas, el voto de las mujeres, de ser electas, de poder votar, de conformidad con el artículo 66 constitucional, que se ha abierto los espacios para ese reconocimiento y para esa participación. No podemos hablar de democracia cuando en una buena medida no existe cultura democrática. Debe de existir cultura democrática, porque al existir cultura democrática tenemos la participación de la aplicación de la justicia. Y al aplicar la justicia hay paz. Y al aplicar la paz hay inversión. Salimos del estado neófito, del estado tercermundista en el cual nos encontramos. Lamentablemente, no podemos aplicar un sistema eminentemente democrático como el nuestro por la gente que llega a gobernar. Miren ustedes al que fue alcalde de Ipala, hoy es diputado. El 50% de los diputados no conocen la universidad. ¿Qué se puede esperar? Cualquiera dirá, se solucionó el problema de la gasolina, se solucionó el problema del gas propano, el diésel. Hay dinero para 3 meses. Y la inversión yo creo que era de 182, no sé cuántos millones. Y no pasaba en el Congreso porque no le daban trámite, ni a la lectura, ni a lo absoluto, para solucionar el problema. Tuvieron que llegar como a 200 millones para poder subsidiar el gasto de la gasolina. Y era menos. ¿Por qué se dio tanto dinero, jóvenes? ¿Cómo vamos a salir de una situación con esta gente que nos está gobernando en esa forma? Es increíble lo que se da. El problema es que no leemos, no estudiamos, pasamos desapercibidos. Al Estado le conviene que la gente ande drogada o bien borracha. Mientras tanto, ellos hacen lo que quieren. Entonces, no podemos hablar de democracia cuando en buena medida no existe cultura democrática. La mitad de la población es excluida por cuestiones de su idioma y espiritualidad, por su vestimenta, su sistema jurídico y sus costumbres. Los convierten en casos mediáticos cuando se da la discriminación. Te criminaliza a la mujer solamente porque anda vestida de traje típico. Bueno, este es, este es nuestro caso que ha generado polarización sociopolítica y sumida en la pobreza. Los pueblos indígenas han llevado la peor parte. Además de acumular pobreza, acumulan discriminación y esto ha generado democracias electorales totalmente injustas, con estados endebles, incapaces de configurar estrategias incluyentes para un futuro. Las leyes han ido cambiando, pero no se le ha dado, pero no se aplican. Por último, la crisis de gobernabilidad en la que se ha asumido el Estado guatemalteco difícilmente podrá superarse si no logramos conceptualizar toda la cadena de justicia como un poder fundamentalmente en un sistema eminentemente democrático. Al existir justicia, al existir el sistema de gobierno democrático, se aplica excelentemente la justicia. Y por lo tanto, al aplicar la justicia va a haber paz. Y con la paz, señores, van a haber empresas. El Estado va a salir de esa situación en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que nos dice María Aguilar?
en una obra, Pueblos Indígenas y la Paz en Guatemala, en el periodo 27 de febrero, ese documento. Dice que examina la relación entre los acuerdos de paz y los pueblos indígenas para evidenciar que la paz se instauró sobre un modelo de democracia incompleto, sobre un modelo racista, patriarcal y excluyente, dice. Ahí están los acuerdos de paz. Ahí están las normas, ahí están las leyes por las cuales se le tenía que haber dado seguimiento a la firma de los acuerdos de paz para evitar este análisis que ha hecho María Aguilar en el sistema, que no tenía por qué haberse firmado, porque el país no estaba preparado democráticamente, porque había una democracia mediocre, sistema racista, patriarcal y discriminativo. Esa es la situación que podemos analizar con respecto a la temática del día de hoy. Jóvenes alumnos, aquí termina la cátedra del día de hoy. Vayan sacando sus notas. Yo creo que en el material que se les envió hay mucho de lo que hemos platicado el día de hoy. Y el próximo viernes 8 finalizamos con este módulo 5 y el miércoles próximo, entramos a lo que son ciertos convenios, convenio 169, como la Organización de las Naciones Unidas, las formas de discriminación, que el convenio, el que más, la Constitución Política de la República, que prácticamente, yo calculo que viene el 50% de leyes, que ustedes tienen que saberlas manejar. Y eso lo vamos a analizar y estudiarlo desde el punto de vista espiritual, o sea, cuál es el espíritu de la creación de cada una de esas leyes. Porque si entramos con cada una de ellas, no terminamos en el semestre y seguimos el otro. Por lo tanto, vamos a buscar el aspecto eminentemente filosófico y espiritual de la creación de la ley, porque en el examen ustedes van a ver cuál es el espíritu de cada una de las leyes, las cuales ustedes tienen que contestar. Jóvenes, feliz noche. Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, noche. jóvenes.